Hola a todos. A medida que sumamos años, es normal que nuestra botica personal crezca un poco, ¿verdad? De repente pasamos de tomar quizás una pastilla para el dolor ocasional a tener una lista como la de la compra semanal. Hoy me propongo que tanto si eres paciente como cuidador puedas usar los medicamentos de la manera más segura posible. Sobre todo, quiero dar algunos nombres que deberían ponerte en estado de alerta. Hay buenas razones para ello. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos cambian la forma en que procesan las medicinas. Esto, sumado a que a menudo tenemos más de una condición de salud y, por lo tanto, tomamos varios fármacos, lo que llamamos polifarmacia, puede aumentar la posibilidad de efectos no deseados. Afortunadamente, un grupo de expertos ha creado una guía muy útil que nos ayuda a saber qué medicamentos podrían ser desaconsejables para las personas mayores en la mayoría de las situaciones o bajo condiciones específicas. Es una herramienta para ayudar a tu médico y a ti a elegir mejor los medicamentos, reducir los efectos adversos y mejorar tu cuidado. La guía clasifica las medicinas en varias categorías. Primero están las que debes evitar. Esto no significa un nunca jamás, a menos que tu médico te lo diga específicamente. Más bien significa que el riesgo de daño es alto en comparación con el beneficio y que seguramente existen alternativas más seguras para ti. Por ejemplo, algunas medicinas que debes evitar incluyen ciertos medicamentos para la ansiedad o el sueño como el alprazolam, el diazepam o las llamadas drogas Z, zolpidem, esopiclona, zaleplon. Pueden aumentar tu sensibilidad a la confusión, el delirio, caídas y fracturas. Algunos relajantes musculares como la ciclobenzaprina o el carisoprodol pueden aturdirte, confundirte y aumentar el riesgo de caídas, además de que su efectividad es cuestionable. Ciertos antidepresivos, los tricíclicos o antihistamínicos de primera generación, como la difenhidramina, que a veces está en medicinas para la tos o el sueño, se conocen por sus fuertes efectos anticolinérgicos que pueden causar confusión, boca seca, estreñimiento, visión borrosa y problemas urinarios. El medicamento para el dolor llamado meperidina no es muy eficaz en las dosis comunes y tiene un riesgo considerable de toxicidad nerviosa y delirio. Hay mejores opciones para el dolor. Algunos medicamentos para la diabetes como la gliburida o la clorpropamida, o regímenes de insulina que solo se basan en el nivel de azúcar actual, llamada insulina de escala móvil, tienen un riesgo alto de causar una bajada peligrosa de azúcar. En general, los antipsicóticos para problemas de comportamiento relacionados con la demencia o el delirio pueden aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares, deterioro cognitivo y mortalidad. Ciertos antiinflamatorios no esteroideos, AINE, como la indometacina o el ketorolaco, tienen un riesgo muy alto de sangrado gastrointestinal y daño renal. Si los necesitas, tu médico debería considerar proteger tu estómago. La digoxina, si es tu primera opción para el ritmo cardíaco irregular o la insuficiencia cardíaca, o si la tomas en dosis altas. Hay alternativas más seguras y efectivas y es fácil que se vuelva tóxica, especialmente si tus riñones no funcionan del todo bien. Los estrógenos sistémicos, pastillas o parches, se asocian con un mayor riesgo de cáncer de mama, coágulos sanguíneos y no ofrecen la protección cardíaca o cognitiva que se creía. Luego están los medicamentos que debes usar con precaución. Estos no son necesariamente malos, pero tu médico y tú debéis vigilarlos de cerca. Un ejemplo es la aspirina para prevenir enfermedades cardíacas o cáncer colorectal en personas mayores de 70 años, debido al riesgo de sangrado. O algunos anticoagulantes orales como el rivaroxaban para personas mayores de 75 años, también por el mayor riesgo de hemorragias. Y el tramadol, que puede causar una bajada de sodio en la sangre. Ahora hablemos de las interacciones entre medicamentos. Imagina que tus medicinas son como personas en una fiesta. Algunas se llevan de maravilla, otras simplemente se ignoran, y unas cuantas, bueno, mejor que no se junten. Cuantos más medicamentos tomes, mayor es la probabilidad de que estas interacciones ocurran. Aquí algunas advertencias sobre interacciones. Si tomas opioides para el dolor, ten mucho cuidado al combinarlos con benzodiazepinas para la ansiedad o el sueño, o gabapentinoides como la gabapentina o la pregabalina.
Esta combinación aumenta muchísimo el riesgo de sedación grave, problemas respiratorios e incluso una sobredosis. Tomar 3 o más medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, como antidepresivos, antipsicóticos, benzodiazepinas, hipnóticos, antiepilépticos u opioides, aumenta drásticamente el riesgo de caídas. Si tomas warfarina, un anticoagulante para la sangre, ten cuidado al combinarla con AINES, antiinflamatorios, o ciertos antibióticos como la ciprofloxacina o los macrólidos. Esto puede aumentar el riesgo de sangrado. Y aquí viene un concepto importante, la cascada de prescripciones. Esto ocurre cuando un efecto secundario de un medicamento se confunde con un nuevo problema de salud y entonces te recetan otra medicina para ese supuesto nuevo problema. Es un efecto dominó donde una pastilla lleva a otra innecesaria. Por ejemplo, si un antipsicótico causa síntomas parecidos a la enfermedad de Parkinson y luego te dan otro medicamento para eso, estás en una cascada. La clave es que tu médico siempre considere si un nuevo síntoma podría ser un efecto de algo que ya tomas. Además, es crucial recordar que la forma en que tus riñones funcionan cambia con la edad, y esto afecta a cómo tu cuerpo elimina los principios activos. Por eso, las dosis de algunos medicamentos necesitan ajustarse si tus riñones no están al 100%. Entonces, ¿cómo podemos ser proactivos y mantenernos seguros? Aquí tienes unas indicaciones. Habla con tu médico y farmacéutico. Son tus aliados. Pregúntales todo lo que necesites sobre tus medicamentos. No hay preguntas tontas cuando se trata de tu salud. Mantén una lista de todas tus medicinas. Incluye las recetadas, las de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbales. Lleva esta lista contigo a cada cita médica. Entiende para qué sirve cada pastilla. Pregúntale a tu médico o farmacéutico qué esperar, qué efectos secundarios son posibles y si hay alimentos o actividades que debas evitar. Nunca tomes medicamentos recetados a otra persona. Tu cuerpo es único y lo que es bueno para uno puede ser peligroso para ti. Si empiezas un nuevo tratamiento, empieza por la dosis más baja posible. Tu médico te la irá ajustando si es necesario. Informa de cualquier síntoma nuevo. No asumas que es cosa de la edad. Podría ser un efecto secundario de una medicina. Pregunta sobre alternativas no farmacológicas. A veces un cambio en el estilo de vida, terapia física o incluso una buena charla pueden ser tan o más efectivos que una pastilla. El consejo menos pastillas, más zapatillas es acertado la mayoría de las veces. Considérala de prescripción. Si hay medicinas que ya no necesitas o que te causan más daño que bien, habla con tu médico para ver si puedes reducirlas o dejarlas. Deshazte correctamente de las medicinas viejas o que ya no usas, no las dejes por ahí a la vista. En definitiva, la clave está en cuidar activamente de tu salud. Tus médicos, enfermeras y farmacéuticos son un equipo y tú eres la persona más importante. Con comunicación abierta y un poco de atención puedes asegurarte de que tus medicamentos trabajen a tu favor, no en contra. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.